Es que hoy celebramos la sesión número 251 de este ciclo de La Buena Estrella, que realmente nació hace 30 años y en febrero del 96, que no habéis nacido bastantes de las personas que veo que estáis aquí, ya estaba en la primera sesión de... Para este ciclo, la primera, sí, sí, maravilla, con Fernando y Pepe, qué maravilla, los tres. Y bueno, pues ahora... No, era una tertulia general. ¿En el 96? Era general. No había rodado la película. No la había rodado, no. No, la escribí en diciembre del 96. Había escrito varias, pero no. Sí. Y bueno, pues siempre ha venido con cada una de sus películas a Zaragoza y es alguien que forma parte de nuestra familia más querida. Y ahora viene con esta excelente película, Siempre es invierno. Y nada, que Amaya también ha venido, como sabéis, me están haciendo una entrevista y se incorporará luego, pero mientras tanto podéis aprovechar para preguntarle a David lo que os apetezca. Gracias. Gracias. Pues mira, una de las cosas siempre principales de una novela es aquello de lo que hablas, y aquello de lo que hablas sigue siendo pertinente en el tiempo futuro. Y en este caso yo creo que algunos de los asuntos que tocaba la película se podían tratar ahora con todavía más relevancia que cuando salió la novela. Y también era una novela que contenía algunos elementos, digamos, que cinematográficamente se podían potenciar. Y bueno, un poco también hay que pensar que en muchas ocasiones las novelas, para trascender, digamos, de fuera del arco literario, del mundo literario, a veces una adaptación del cine la lleva a más gente, ¿no? Y es normal que se expanda, ¿no? Y tenía como ganas de contar esta historia, de contarla también en cine, de que se viera más. Luego también el encuentro con David Verdaguer me había hecho como pensar que era un personaje que podría ser perfecto para él, ¿no? Entonces, después de que habíamos hecho Saben aquel, la película en la que interpretaba al humorista Eugenio, ¿no? Que era un personaje tan diferente, tan interior, tan hacia adentro. Y bueno, ese conjunto de cosas se sumaron y decidimos hacer la película y encantados, hasta aquí hemos llegado. La película para mí va de menos a más. Resulta que para tiene un cambio radical, a ver, en el momento que conocí a Isabel, pero Eso no lo digas ahora cuando esté Amaya, no va a pensar que es culpa de ella. O sea que cuando Amaya se vuelve... luego gana muchos enteros, Sí. Y luego pues va poco a poco superándose la trama de la película y la novela y el desarrollo de la misma. Muy bien, me parece genial. Mariano, dime. Ha comentado antes que la primera que vino aquí fue en el 96, que son casi 30 años. ¿Cómo ha evolucionado su cine en estos 30 años para llegar a Siempre es invierno? Bueno, sí, claro. Justo además en ese año, en diciembre, estrené mi primera película de director, o sea que es La Buena Vida. El año que viene cumpliremos 30 años. Había tenido antes las experiencias como guionista y como novelista el año anterior, en el 95. O sea, este año se cumplían 30 años de mi primera novela de Abierto toda la noche. Bueno, la verdad es que lo más difícil de este oficio es conseguir sobrevivir y permanecer, ¿no? Y la verdad es que cuando siempre nosotros nos relacionamos con muchos directores, siempre nos damos cuenta de que es difícil a veces trascender una década. O sea, que hay directores que tienen una década bastante espléndida, ¿no? De algunos títulos, y de pronto la siguiente década ya no tienen esa presencia, ¿no? Entonces, bueno, haber conseguido tener siempre alguna película como en el disparadero, es decir, que tal, eso ya es en sí mismo un mérito, o sea, poder seguir a estas alturas. Luego también, en mi caso, haber hecho un cine constantemente que no es el cine, digamos, más fácil en el sentido de un cine de consumo
total, sino que son siempre películas muy particulares, películas que cuentan historias que yo quiero contar, que no son modelos, digamos, de género, ni son películas poco con una fórmula interior así ya que viene un poco de fuera, ¿no? Tampoco he sido un director de encargos. O sea, entonces el hecho de haber conseguido esto con películas propias, películas que sientes tuyas, yo creo que tiene más mérito, y en ese sentido estoy contento, ¿no? Siempre te mueves en una posición difícil porque el mundo del cine necesita novedades constantemente en todos los departamentos, ¿no? Se consume mucho la novedad, como casi la novedad es un valor, ¿no? Y en ese sentido, cuando echas la mirada atrás, yo creo que la sensación como de satisfacción y de orgullo de haber podido mantener la bandera ahí alta es fuerte. Luego yo creo que también he logrado mantener el entusiasmo con mi trabajo siempre, el hecho también de compartimentarlo con las novelas, ¿no? de retirarme de tanto en tanto del cine para hacer una novela. Eso me hace que cuando vuelvo al cine mantengo como el entusiasmo vivo y como si fuera la primera vez. Y en ese sentido me noto que todavía disfruto mucho haciendo este trabajo, y eso me hace sentir bien, me hace sentir a gusto, ¿no? No me gustaría tener la sensación de haberte como, sí, profesionalizado demasiado, que lo has hecho como una rutina y que a una película le sigue otra. Yo en mi caso hago una película y luego a lo mejor estoy 2 o 3 años perdido escribiendo y pensando en otras cosas y luego vuelvo. Entonces eso tiene mucho valor, la verdad. Gracias. Sí. Sí. Bueno, en general cuando haces una novela, cuando haces un guión, la profesión, digamos, de los protagonistas es muy importante porque muchas veces los define, también genera un poco su carácter, su forma de ser, ¿no? Es alguien, obviamente, a través de nuestro trabajo nos definimos un poco, ¿no? Y es una profesión que ya estaba en la novela y que me gustaba por lo que tiene también de que es alguien que piensa en la ciudad, piensa en los espacios, piensa en cómo traer, cómo introducir, porque un arquitecto paisajista tiene la misión, digamos, de traer de alguna manera el paisaje, la naturaleza, el jardín a las ciudades, ¿no? Y los que vivimos en ciudades siempre nos damos cuenta de hasta qué punto nos hemos olvidado, digamos, de la naturaleza y nos hemos olvidado de los ciclos, de las estaciones, de los ciclos vitales, ¿no? Y al final en la naturaleza suelen estar las grandes respuestas, ¿no? a nuestras preguntas. Entonces el arquitecto paisajista se hace esas preguntas por adelantado, ¿no? Y está siempre pensando cómo entre tanta tecnología, entre tantos edificios, asfalto, dónde queda el lugar para que la gente vea un árbol perder la hoja, para que vea cambiar las estaciones, para que veas el paso del tiempo, que es muy importante para que el ser humano no pierda la conexión con su elemento biológico. Al final nosotros tendemos a olvidarnos de los ciclos naturales y eso nos frustra mucho porque yo creo que vivimos en una sociedad que no quiere avanzar, que parece que la gente va a ser eternamente joven, que va a ser eternamente el mismo que es, y no, las personas vamos también digamos, haciendo del transcurso del tiempo nuestra biografía, ¿no? Y es muy importante que no lo separemos del todo de la naturaleza, que no lo separemos de esas cosas que están que antes era más fácil porque la gente vivía en pueblos, vivía con gente mayor, en la misma casa, entonces era más sencillo ver en qué consistía la vida que ahora. Ahora yo creo que una persona a veces está como demasiado poco informada, ¿no? de lo que le va a pasar incluso a su cuerpo, ¿no? Entonces es bonito que alguien piense en esas cosas y piense cómo seguir introduciéndolas, ¿no? Entre tanto edificio y tanta tecnología. Ese parque que diseña el arquitecto sobre esos relojes de arena, ¿sí? ¿es cosa inventiva tuya o lo has visto en algún otro sitio? No, era algo que estaba inventado para la novela, estaba ya en la novela, el jardín de los 3 minutos que llamaba, que eran estos relojes que servían para que la gente se sentara y viera, digamos, el transcurso del tiempo. Y no, que yo sepa, no lo he visto en ningún lado, aunque te debo decir que el día que lo montamos en Madrid, porque esa escena justo es la única que hicimos en Madrid, un par de ellas más, y era toda una avenida allí cerca de la Plaza de España, y montamos allí los relojes de arena y me gustó mucho que cuando nos fuimos a comer
claro, nos desapareció todo el equipo y tal, y estaban solo los que vigilan un poco. Entonces se acercaba gente que estaba paseando y daba la vuelta a los relojes y se quedaba allí mirando sentado. ¡Qué buena idea esto! Y entonces me acerqué y les dije, ¿qué les parece lo que ha puesto aquí el ayuntamiento? Pero está muy bien, es muy bonito. ¿Se va a quedar aquí? Sí, se quedará aquí. Estas cosas que me divierto yo generando el caos. Pero sí, me gustó. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Todas las películas, pues has unido, por supuesto, a Zaragoza, los amigos que tienes. Ajá. Pepe Melero. Miguel Mena, que se llama el arquitecto Miguel Mena. Sí, Miguel Mena, que antes había... Luego, pues un poco con él, por el 125 aniversario de por los Sí, claro. Hombre, por supuesto, ya sabes, yo que siempre a Aragón le hago algún guiño porque es un lugar lleno de amigos donde me lo he pasado muy bien, han sido muy cariñosos siempre conmigo, he conocido a mucha gente. En mi primera película el protagonista ya se llamaba Tristán Romeo, en homenaje a mi amigo Félix Romeo, que entonces era un escritor que estaba empezando. Y bueno, estas cosas siempre... Es el único director de la historia del cine que ha utilizado el nombre de Lechavo en una de sus películas, como Mi Pueblo. ¿Verdad? Y salen varias, ¿no? Que Lechavo. En Vivir es fácil la nombraba. En Vivir es fácil. En Zaragoza en casi todas. A mi propio padre también la hacen varias. En mi primera novela había un personaje que se llamaba Alberto Alegre, como tu padre, exacto. Sí. Eso sí que, bueno, son guiños a mis amigos. Y en este caso, el personaje de la novela se llamaba Beto Sanz, y era un personaje que yo había, digamos, extendido ya en una película que había interpretado precisamente Vito, que es un actor, Vito Sanz, que es un actor de Huesca. Había interpretado un personaje basado en el personaje de la novela en una película que se llama A este lado del mundo, que era un arquitecto ingeniero que tenía que ir a hacer un desarrollo de la valla de Melilla. Entonces, cuando años después decidí hacer Blitz realmente en cine, dije, no voy a usar el nombre del personaje que he extendido, entonces le cambié y pensé qué nombre le puedo poner. Y me acordé de mi amigo Miguel Mena, que es uno de los seres más majos y encantadores de este planeta, y dije, seguro que cuando vaya a verla pegará un bote en la butaca. Pero no hubo tiempo, alguien se adelantó y se lo dijo el primer día que se puso la película en Zaragoza. Alguien le llamó y dijo, oye, que te hace un homenaje a David. Yo no se lo quería decir para que lo vieran en directo. Y le digo, pues yo no te lo había dicho para que lo vieras en directo. Y dice, pues casi mejor haberlo sabido, porque si lo veo en directo me doy un infarto. Qué bueno. Miguel. ¿La radio de la universidad tiene algo que decir? ¿La radio de la universidad está aquí? Tengo el honor de estar con las 3. Ah, las 3. ¿Estáis estudiando periodismo? Sí. ¿En qué curso? Segundo. Ah, tengo un hijo que está en cuarto, en la Complutense, en Madrid, acabando periodismo. Y yo estudié periodismo también, ¿eh? No creáis. Sí. ¿Sí? ¿Estáis contentas? Sí. Qué bien. Por el momento sí, estamos muy bien. Qué bien. ¿Y qué tal la radio ahí? ¿Bien? Bien. ¿Hacéis programas? ¿Vais a aprender? Claro. No, ahí se aprende mucho. Es estupendo que os haga la entrevista él. Mi hijo, yo cuando estudié periodismo, como ya estaba trabajando, escribiendo guiones y eso, no pude participar en la radio de la facultad, que tenían en Madrid también tienen una radio. Pero en cambio mi hijo sí, ha estado como 2 años ahí haciendo programas y tal, se lo han pasado muy bien. Y sí, me da envidia, ¿no? Me dais envidia siempre que os veo, no porque seáis jóvenes, sino por estar en la facultad. Es que ese es un periodo inolvidable siempre de la vida. ¿Cómo fue el rodaje en Lieja? En Lieja, maravilloso. Una ciudad, el único problema era el frío. Es una ciudad muy fría, muy húmeda, y nos íbamos poniendo malos todos. Se puso mala Isabel Renault, se puso malo David Verdaguer, me puse malo yo, porque rodábamos muy pronto por la mañana en sitios muy cerca del río y estábamos condenados a la humedad esa. Pero es una ciudad que tenía el tamaño perfecto para un rodaje, porque puedes casi ir caminando de un sitio a otro. Luego también a la gente le hacía mucha ilusión que rodaras allí, no era habitual, que aunque es la ciudad de donde son los hermanos Dardenne, y han rodado mucho sus películas, pero no tienen, digamos, una presencia así muy grande frente a Bruselas, ¿no?
Y fue muy agradable, la verdad que toda la ciudad se puso como muy a nuestro servicio y a ayudarnos y no había ningún conflicto, que a veces cuando ruedas, sobre todo Madrid, Barcelona, la gente que ya, como se rueda mucho y que les pares una calle o que les interrumpas en su prisa esa que tienen, pues a veces es más, cuesta más con el ayuntamiento, con tal, conseguir los permisos y tal, pero en Lieja fue todo de maravilla y además tuve la suerte de poder contar con la exposición de Delvaux, que es un pintor también belga que nos cedieron, la fundación de sus herederos nos cedió los cuadros para poderlos presentar en la película y bueno, todo en general fue muy bien en Lieja. Aunque Verdaguer no quiere volver, dice que pasó mucho frío, Teníamos que cenar por obligación de Verdaguer todos los días, ahora lo contará Maya, todos los días sopa de cebolla, porque descubrió... Hay una secuencia, de hecho, cuando está en el banco en el parque que va a la otra vez, que se le ve una cara de frío. Sí, frío total. No, pasábamos un frío. Sobre todo ellos, ¿no? Porque al final los demás podemos ir abrigados a tope, pero los actores siempre tienen que llevar ropa de personaje, ¿no? Pero era un personaje también de guión, el frío, la soledad, la incomunicación de una ciudad con un idioma que no hablas. Todas esas cosas eran importantes, ¿no? Y había que trasladarlas allí. ¿Se está convirtiendo David Verdaguer en tu actor fetiche? Sí, bueno, no me importaría. La verdad que hemos trabajado muy a gusto en las dos películas y siempre me encanta cuando te llevas bien con alguien poder repetir, pero a veces tengo actores con los que me llevo maravillosamente bien y que hemos tenido experiencias muy buenas y que a lo mejor no hemos vuelto a trabajar o llevamos mucho tiempo sin trabajar. Y algunos amigos íntimos con los que todavía no he trabajado nunca, que siempre me los encuentro y es como, ¿qué pasa? Nunca vamos a trabajar, ¿no? He tenido la suerte en general de que los actores que han trabajado conmigo se han involucrado muchísimo, han sentido la película como propia y no sé, es constante que me los encuentre y siempre tengamos planes de volver a hacer algo, ¿no? Y con algunos se podrá repetir y con otros no. Y con David, bueno, por supuesto, si se puede repetir, encantado. Yo hay actores con los que repito siempre. Justo. Pepe Melero, que interpreta al alcalde de Madrid. Interpreta al alcalde de Madrid, nada menos. Siéntate en la tribuna presidencial. Es lo que te corresponde. Como alcalde vuestro que soy. A ver, ¿ibais a hacer una pregunta? Sí. A nosotros nos gustaría saber un poco más del Eso es. ámbito personal, Voy a buscar a María. cómo te preparas a la hora de hacer una película, las actores que llevas, como dices que llevas una temporada de inspiración de unos cuantos años hasta luego volver. Sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso? Sobre todo en esta película que ha sido también previa a una obra tuya, ¿cómo lo has estado llevando el proceso? ¿Cómo ha sido? Sí, pues al final digamos que el cine es como muy exigente porque te tienes que, digamos, ir a rodar, tienes luego que montar la película, sonorizarla, estás muchos meses, digamos, trabajando sobre la película muy encerrado con horarios y jornadas muy largas. Entonces cuando acabo, mi sensación es de necesitar, digamos, una distancia, ¿no? Y es verdad que como siempre llevas proyectos que estás desarrollando y que algunos los has parado para hacer la película, ¿no? Especialmente si estás con una novela, pues la dejas metida en un cajón y cuando vuelves después de rodar y de preparar toda la película y tal, la vuelves a sacar y eso te ayuda porque tienes una distancia con ella y vuelves a estar también en la soledad de la escritura, en tu casa y tal. Y eso es muy agradable, o sea, combinar esas dos profesiones, la del escritor y la del cineasta, te sirve un poco para refugiarte. Una son vacaciones de la otra, ¿no? Porque también cuando llevas muchos meses escribiendo solo, ya sea el guión, ya sea la novela, también echas de menos la agitación del rodaje y el equipo, ¿no? Y la gente que está contigo. Entonces, bueno, vuelves con energías renovadas. Pero yo creo que es importante distanciarse de todo lo que haces antes de ponerlo en marcha, o sea, es decir, de tomar una distancia también crítica para juzgarlo un poco desde fuera. Y siempre las novelas me gusta también dejarlas un tiempo, una vez que las he acabado, las dejo en un cajón unos meses y luego hago la última reescritura después, ¿no?
Entonces necesitas graduar tus tiempos, pero por eso yo creo que es tan importante no tener prisa, porque al final estamos aquí hablando de una cosa que hicimos hace 30 años, yo creo que hay muchas cosas que las extienden. Por ejemplo, el personaje de Isabelle Renault, la protagonista de la película, que es una actriz francesa, yo la conocí hace 30 años haciendo el casting de mi primera película, de La Buena Vida, y en ese caso no le di el papel, pero la he llamado 30 años después. O sea que es importante dejar que la vida, no sentir que la vida es corta y que la vida se va entre los dedos, sino todo lo contrario, la vida es larga y te da tiempo, si tienes suerte, para hacer todo lo que quieres. Entonces no hay por qué precipitarse, sino que hay que dejar que las cosas se cocinen con su calma, ¿no? No todo es comida rápida, a veces las cosas se saben mejor si las dejas ahí en el puchero un tiempo. Reposar. Y ahora tenemos con nosotros a Maya Y la Salamanca. gran Amaya Salamanca. Perdonad que estaba en una Sí, entrevista, ya lo fatal, explicaba, ahora está sí, en la una última. entrevista. Que es la segunda vez que acudo a este ciclo de La Buena Estrella, acudió ya hace 13 años, ¡Hala! cuando recibió el premio del Festival de Lo he dejado reposar. Mejor actriz Le he infantil. dejado La Buena Estrella reposar y he vuelto, porque así mejora. Tú sabes que yo hice la primera sesión de La Buena Estrella hace 30 años. Wow. Y esta es la 251. No, la que en realidad hacemos. son más de 300, porque al principio se llama Yo Confieso, ¿te Ah, que acuerdas? confieso, sí, sí. Pero bueno, que aquí está Maya, ¿qué nos Maya, que está cuentas? maravillosa en esta película y es una gloria verla siempre, dentro y fuera de la pantalla. Qué maravilla. Voy a venir más veces a visitarte, que siempre tienes buenas palabras. Hombre, las que tú te mereces. Si queréis me voy. Sí, dice Luis. ¿Alguna pregunta para Maya? ¿Tenéis? Sí. Quería que nos contases un poco cómo recibes este papel y que nos cuentes un poco qué te ha dado este personaje. ¿Cómo recibir este papel? Bueno, pues con muchísima ilusión, porque aquí el querido director no hace casting y eso también es bastante raro, porque ahora muchas veces están como 3 castings para quedarse, que aparte para hacer algo que ya has hecho normalmente, pero siempre es como que quieren asegurarse de que puedes dar ese personaje. Y con Trueba no fue así. Entonces, cuando me llegó como la invitación para hacer el personaje de Marta, pues me sorprendió que no me quisiera hacer el casting. Me sentí muy afortunada de poder formar parte de un proyecto así, y aunque el personaje de Marta no era un personaje tan principal, me parecía interesante porque era el detonante de todo lo que sucede posteriormente, y la historia en sí pues me encantó, porque no estamos acostumbrados a ver algo así, a ver a una relación de un hombre más joven con una señora más mayor, y el poder estar en este proyecto, pues genial, y conocer un poquito más de cerca a Trueba, pues también era un aliciente. ¿Cómo es el trabajar con David Trueba? ¿Es exigente? Un horror, es un horror. No, exigente no es, porque es un hombre, o sea, es exigente debe ser a su manera, pero no te lo transmite. Ay, gracias, muchas gracias. Él te puede llevar a su terreno de una manera como más tranquila y desde el diálogo. Obviamente es su novela y sabe lo que quiere conseguir en el personaje, pero nunca te lo dice de una manera como muy directa. Y de hecho, cuando haces los ensayos, las secuencias las pasas, o sea, muy poco. En realidad es más de conversaciones que tienes, o de irte a comer y seguir hablando. Bueno, como más de conocerse, que más de vamos a ensayar y esto tiene que ser así, ¿no? Te deja como fluir bastante. Y yo creo que ahí ayudaba también que a David Verdaguer yo también ya le conocía de antes y teníamos muy buena relación, y que eso también era un punto positivo dentro del proyecto. ¿Y qué tal es trabajar con Maya Salamanca? Bueno, Maya Salamanca. Todo lo que me habían contado se quedan cortos. Es irascible, caprichosa. No, al revés, es una No te lo magnífica voy a contestar, que era compañera. broma, ¿vale? No, te quiero contestar esta pregunta. Ha sido un placer trabajar contigo. Y quería, Igualmente. si puedes devolverme el dinero, lo único. Ay.
estaba pensado para ella. No, o sea... Estaba pensado para mí. O sea, fechas no lo pude saber. No, yo no, hace tiempo que dejé de pensar en actores cuando escribo los guiones porque te pasaba... Sería ver si No. quien preparaba la película ya tenía en mente a quién iba a interpretar. No, o sea, cuando hice ya la última versión del guión, sí, a David Verdaguer ya lo tenía en mi cabeza, porque habíamos trabajado en la última película y ya estaba como claro. Pero en general, como siempre hay problemas, lo que ha dicho Luis, ¿no? De las fechas. Al final piensas en un actor y resulta que tienes que rodar en tal mes y ese actor o actriz no puede. Entonces hace ya años que dejo que el guión, digamos, se escriba y obviamente tienes en el radar algunas caras y algunas tal, pero también a veces también dejas que intervengan los productores y a veces hay, en esta película no, pero hay directores de casting, ¿no? que te pueden también orientar, y te dan como posibilidades de personajes, ¿no? Pero en este caso, al acabar el guión y empezar digamos, a buscar cada actor, que apareció también Isabel, ¿no? Y en mi memoria, y pensé que era perfecta. Pues también un día, yo había conocido a Maya rodando Saben Aquel, porque es amiga de Carolina Juste y de David Verdaguer, y vino un día no al rodaje, sino a cenar con nosotros, a tomar algo después del rodaje, y estuvimos charlando y tal, y apenas nos habíamos saludado una vez aquí en el Teatro Principal de Zaragoza, hace muchos años, que nos presentó Tina Sainz, y no nos conocíamos apenas, ¿no? Y ese día me cayó muy bien y pensé, mira, me encantaría trabajar con ella algún día y tal, pero esto lo pienso de muchísimos actores y actrices. Y es verdad que cuando el personaje de Marta tiene unas particularidades, unas dificultades, pero es un personaje como que tiene que estar solo un fragmento de película y después empieza como una película distinta cuando ella no está. Entonces tiene que ser alguien muy particular que deje también una huella, ¿no? en el espectador y en el personaje. Entonces, bueno, empiezas a pensar, obviamente también las edades, características, tal, y muy rápido Amaya me aparecía como en las 6 o 7 características que tenía el personaje, respondía a todas, ¿no? Y entonces, nada, simplemente... Pensaba que ibas a decir las 6 o 7 actrices en las que pensé. No pensé en menos de 7, pero pensé en algunas, ¿eh? Hombre, seguro, claro. Siempre tienes, porque piensas, también trabajáis a menudo, están en series... Es que hay muchos proyectos, en realidad, muchos no es proyectos, fácil. entonces no tienes que hacer O sea, no es que contactes con todas, pero no contacté con ninguna. O sea, Maya fue la primera persona a la que llamé y la persona que decidió hacerlo, y a partir de ahí tal, pero en otras ocasiones puedes llamar y que te diga, ay, no puedo, qué pena, porque también a ellos muchas veces les hace ilusión, pero si tienen un contrato y están haciendo una serie, una serie, sobre todo las series son muy largas y no se pueden mover, pero en este caso fue todo muy bien. La verdad es que, como digo yo siempre, en España por actores y actrices no vas a pasar hambre, porque puedes encontrar en todas las generaciones gente que lo puede hacer, ¿no? Y lo que pasa es que a veces las características del personaje son las que hacen la selección por ti, ¿no? Es decir, tú te puedes levantar por la mañana y decir, como me pasa a mí siempre, qué ganas tengo de trabajar con Maribel Verdú, ¿no? Somos amigos desde que teníamos 15 años, ha trabajado con mi hermano, ha trabajado con amigos míos, y nunca hemos trabajado juntos, ni siquiera ha trabajado en un guión escrito por mí. Y entonces Maribel siempre me lo echa en cara, y yo también lo pienso y digo, venga, pues voy a escribir una obra para Maribel Verdú, pero luego la empiezo a escribir y sale para Jorge Sanz. Yo qué sé, es que no se puede. Antes supongo que se trabajaba cuando una estrella contrataba estos actores americanos tipo Warren Beatty o Greta Garbo o Katharine Hepburn, contrataban a los guionistas ellos, y entonces claro, les escribían papel para ellos, ¿no? Ahí sí que, claro, si te han contratado ellos, claro. Así que Amaya, te animo a que des el paso. Bueno, tenemos ahora una conexión en directo en televisión. ¿Tenéis alguna...? Sí, una última, Amaya, simplemente contarnos un poco si tienes alguna estrategia antes de ponerte delante de la cámara, cómo lo haces pues, para controlar a lo mejor tus emociones, el gesto que quieres interpretar, si tienes alguna rutina. No, estrategia ninguna, porque yo creo que no hay, y no siempre aparte trabajo de la misma manera, depende mucho de en qué proyecto estoy, depende de cómo sea el personaje,
O sea, yo no tengo como un librito de ir haciendo para crear ese personaje, no. En este caso, por ejemplo, me parecía, después de leer el guión, que era muy interesante, o me parecía más interesante empezar por la relación que unía a Miguel y a Marta. O sea, no es cómo es Marta, no, sino cómo es la relación de Miguel y Marta. Se ayudan porque muchas veces él se apoya en ella para sus trabajos, él se apoya en ella porque él no cree que puede hacerlo solo, es decir, ve en ella algo que es como que le puede ayudar porque él no se siente capaz, y a raíz de eso tú vas haciendo como más grande y vas viendo cómo es el personaje. Pero en este caso, porque la relación que tienen y que al final ella le deja ese detonante, me pareció interesante de esta manera. Pero si luego trabajas para una serie que claro, que el personaje es más extenso o comienza de una manera y acaba de otra, pues te lo acabas, no sé, veo interesante hacerlo de otra manera distinta. Soy una persona que me aburre mucho si hago siempre lo mismo, ¿vale? Soy bastante impaciente y entonces mi manera de afrontar los personajes no siempre es igual. Y bueno, puede sonar poco académico y que no sigo unos métodos establecidos, pero es que es real y es mi manera de hacerlo. Y no creo que sea peor, simplemente es distinta y a mí me funciona. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Tenemos que salir ya enseguida. Gracias a todos.